Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo masterclass que tenemos preparado para ustedes por parte de la empresa Bernilabs. Vamos a dar unos minutos en los que las personas terminan de entrar. Bienvenido nuevamente a todos. Por favor, mantener sus micrófonos en silencio y muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Karina Favela, trabajo en la empresa Bernilabs. Estoy en el área de ventas en la zona norte México. Por favor, les encargo sus micrófonos en silencio durante toda la sesión. Y también les pido, por favor, que anoten su nombre de usuario real para el reconocimiento que se les hará llegar. Y también si nos ponen de dónde nos acompañan, por favor. Les comparto un poco. Bernilabs tiene más de 30 años en el mercado. Es una empresa pionera en propuestas agroecológicas para el manejo sanitario de cultivos en el cuidado del ambiente. El tema de hoy es el trabajo incansable de los microorganismos en el suelo. Lo imparte la maestra Olga García Correa. La maestra es ingeniero agrónomo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en edafología por parte del Colegio de Postgraduados, con diplomados en consultoría en agronegocios y clúster y experiencia en producción de algunos cultivos. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Comenta Arnoldo que se escucha un poco lejos. Por favor, me dicen si así escucha más. Voy a aumentar un poquito el volumen y me dicen si hay alguna mejoría, Arnoldo. Con todo gusto empezamos. Muchas gracias por su participación. Vamos a iniciar. Muy bien. Como mencionó mi compañera Karina, el tema de hoy es el trabajo incansable de los microorganismos benéficos en el suelo. Y la razón por la que estamos abordando este tema es básicamente para refrescar o para hacer hincapié en la importancia que tienen los microorganismos en el suelo, incluso tan importantes como los propios cultivos que estamos llevando, ¿sí? Me gustaría mucho que esto fuera un diálogo más que una sesión. Espero que de allá para acá ustedes me puedan plantear si hay dudas específicas, si tienen inquietudes particulares sobre el manejo de los microorganismos, que yo espero pueda compartir lo que sé y lo que no podría con gusto apoyar para resolverlo, ¿verdad? Muy bien, este es el contenido que vamos a abordar en esta tarde. Estábamos viendo estos 6 temas que intentan de manera general hablar, repasar qué hacen los microorganismos, por qué son importantes y de qué manera nosotros con nuestro conocimiento agronómico y las prácticas que necesitamos llevar para la producción de cultivos podemos propiciar que sean nuestros aliados y que incluso los hagamos ya parte rutinaria del manejo de nuestros cultivos. No importa si esto es agricultura orgánica, biorracional o convencional. En cualquiera de las técnicas de producción se pueden utilizar y conviene hacerlo para que sean ese beneficio que ellos por sí mismos tienen, ¿sí?
Vamos a iniciar, por favor, con la parte que tiene que ver con la importancia. Y la importancia está básicamente dada por lo abundante que son y por todos los lugares en donde los microorganismos habitan, ¿verdad? Hay bacterias, actinomicetos, hongos benéficos, como los más generales y que nos importan más en la agricultura, ¿verdad? Estos se encuentran tanto en raíces como en tallos, hojas, flores, incluso en frutos, ¿verdad? Y todo este grupo de microorganismos se le conoce como microbioma. Sí, este microbioma acompaña a las plantas durante toda la vida. Si son perennes, si son caducifolios, si son ciclos anuales, los cultivos, están ahí. Claro, este microbioma va cambiando con el tiempo y también con las condiciones del ambiente. Entonces, están siempre presentes. Tenemos que ver a los cultivos como cobijados o como habitados generalmente por estos microorganismos. ¿Por qué es importante el microbioma del suelo? Básicamente, que es en lo que estoy intentando enfocarme, porque este microbioma tiene una gran importancia en el proceso de defensa de las plantas. Y por esta razón nos es muy útil conocerlo, utilizarlo a nuestro favor y hacer todas las prácticas necesarias para que lo tengamos precisamente como un aliado. Y aquí está justamente la razón. Las prácticas de manejo que nosotros llevamos a cabo en nuestros diferentes cultivos, no importa si es una hidroponía, no importa si es cultivo intensivo, si es agricultura convencional, de todas maneras nuestras prácticas están haciendo un efecto en estas comunidades microbianas. Y lo que se trata es de que precisamente hagamos lo necesario para que hagamos que este microbioma sea un microbioma protector y no propiciemos que esto sea un microbioma de patógenos que puede ocurrir si nosotros no hacemos de manera adecuada las diferentes prácticas culturales, ¿sí? Para empezar, vamos a dar un repaso de cuáles son los habitantes del suelo. Discúlpenme que esté en inglés, lo quise mantener tal cual es la fuente original, que es este sitio de la doctora Elaine Inkman. Ella propuso esta manera de ver la red alimenticia en el suelo, ¿verdad? Y empieza en el primer nivel trófico, que son prácticamente las plantas o organismos fotosintetizadores. Con estos inicia el primer nivel trófico y bueno, se integra tanto por las propias plantas u organismos que hacen la fotosíntesis como por sus residuos. Listo, ya estoy otra vez hablando. Tanto con los propios residuos de la planta como con los metabolitos de quienes están haciendo esta primera degradación, tanto las propias plantas como los animales, enzimas, microorganismos. Esto constituye el primer nivel trófico. A partir de ahí está el segundo nivel, que ya vienen siendo todos los mutualistas, los que hacen la descomposición como tal de la materia que inicialmente es orgánica, ¿verdad? Es decir, aquellos que están ya integrando a su propio metabolismo los residuos del primer nivel trófico, ¿sí? Son aquellos que pueden ser los parásitos incluso, o sea, hongos, bacterias, nemátodos que están alimentándose de las raíces, y esto constituye el segundo nivel trófico. El tercer nivel trófico ya son aquellos que son los que depredan, ¿verdad?, a este nivel anterior, aquellos herbívoros, y sobre todo son todos ellos que producen la mayor cantidad de actividad macro. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ya estamos pasando de nivel microscópico a nivel más macroscópico. Este es el tercer nivel. Aquí digamos que ese sería un paso que es un gran paso, ¿verdad?, en esta clasificación. En este nivel están básicamente los protozoarios, tanto amebas como flagelados, como ciliados. Están los nemátodos que se alimentan de hongos y bacterias. Y están los artrópodos, sí, que estos también se alimentan de nemátodos, también se alimentan de hongos y de bacterias. Estos son más fácilmente visibles a simple vista y estos son a nivel microscópico.
En el cuarto nivel trófico ya están los depredadores de mayor tamaño. Aquí están los nemátodos que verdaderamente predan tanto a protozoarios como a los nemátodos que comen hongos y bacterias, también a los que comen raíces, ¿sí? Que esto es muy interesante cuando nosotros no tenemos las condiciones necesarias desde aquí con materia orgánica, por ejemplo, y va haciéndose esta cadena, entonces desaparecen los nemátodos y lo que tenemos es una gran cantidad de nemátodos que provocan daño a nuestros cultivos. ¿Sí? Es por eso la importancia de que todos estos niveles estén cuidados, estén alimentándose, estén sostenidos. En este nivel, en el cuarto también, están los artrópodos que son predadores. Estos predan precisamente a los más pequeños y hacia abajo en la cadena. Y finalmente, este ya es el nivel más alto, ¿verdad? De predadores. Ya estamos hablando de pájaros, de aves que pueden estar alimentándose de todos estos pequeños que se pueden ver a simple vista o que incluso los van a buscar para alimentarse de ellos. Aquí podemos hablar de que estos están presentes haya o no haya cultivo, ¿sí? Ellos se alimentan cuando hay la posibilidad de que encuentren a estas presas que están en la parte anterior. Todo esta red que estamos aquí viendo se explica y se detiene uno en el análisis porque es fundamental que nosotros tengamos claro que nosotros estamos aquí en esta área produciendo nuestros cultivos, somos parte de este ecosistema. Y si nosotros estamos haciendo aquí acciones o prácticas que impiden que toda la cadena trófica, toda la serie de diferentes niveles, la cadena alimenticia completa, se vea afectada, entonces estamos provocando un desbalance que nosotros mismos vamos a tener como consecuencia en nuestro propio cultivo. Es por esto que es fundamental conocer quiénes habitan y qué situaciones se presentan entre cada uno de ellos. Todos están de manera permanente en un suelo donde hay un cultivo o en un suelo donde hay vegetación. Sí, esta es la cadena completa de lo que ocurre en el suelo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a qué es lo que hacen los microorganismos, en qué participan en el suelo, qué funciones son las que tienen. Bueno, es una inmensidad de funciones. Estoy anotando las que considero más importantes, más destacadas, y es en lo que voy a centrar la ponencia para enfatizar cuál es su importancia y por qué nos interesa tenerlos como nuestros aliados y utilizarlos a nuestro favor. De las cosas importantes, sobre todo en este momento en que el asunto de los costos de los nutrimentos es tan elevado, la función que tienen como solubilización de nutrimentos es fundamental. Ellos pueden solubilizar fosfatos, pueden solubilizar potasio, incluso pueden convertir el azufre en sulfatos para nutrimento de las plantas. También fijan nitrógeno, ¿verdad? Que esa es una cuestión clave. Una de las cosas importantísimas para el cultivo, en la producción de cultivos, es el que pueden ayudarnos a biocontrolar las enfermedades. ¿Esto cómo se hace? Se hace aumentando la cantidad de microorganismos benéficos que estén en el sistema de producción que nosotros tenemos y automáticamente estamos reduciéndole las posibilidades a los patógenos, dándole las condiciones para que los benéficos sean los que crezcan y quitándole las posibilidades a los patógenos. Esto lo vamos a ver con detalle. Y una cosa importantísima es que esto a veces no lo consideramos y es fundamental. Cuánto los microorganismos nos ayudan en la producción de fitohormonas y de sideróforos que nos van a ayudar al manejo del cultivo, a favorecerlo para que tenga un mejor crecimiento, para que su ciclo sea más corto o sea más eficiente y nosotros tengamos esto en ventaja, con calidad y con rendimiento, que es lo que todos esperamos en la producción de cultivos, ¿sí? ¿De qué manera ayudan? Bueno, pues sabemos que los microorganismos con su propia vida, ¿verdad? Están mejorando la estructura física de los suelos. ¿Cómo es que lo logran? Los propios microorganismos están naciendo, creciéndose, multiplicándose y muriendo. Su propio cuerpo empieza a formar parte de la materia orgánica del suelo, ¿sí? Y los ácidos que segregan, las sustancias que ellos producen, empiezan a formar, por ejemplo, aglomerados que hace que un suelo que esté defloculado pueda tener una estructura
que ayude a que tenga una estructura física más favorable, ¿verdad? Con todas estas secreciones también, estos sideróforos, por ejemplo, lo que hacen es ayudar a que los compuestos que no están disponibles queden disponibles o puedan ser fácilmente asimilados, por ejemplo, alquilar algunos de los metales y propiciar que fácilmente la planta los pueda absorber. Todo esto es todas estas son cosas en las que los microorganismos están ayudando, ¿verdad? A que todo el ecosistema de producción, un agrosistema, esté funcionando. ¿Cómo es que hacen este efecto sobre los patógenos? Lo que hacen es que suprimen a través de antibiosis, en algunos casos muy específicos, a los patógenos que impiden, a los patógenos que ocasionan daño a los cultivos y con la presencia de los benéficos se está favoreciendo que no haya este daño o el daño sea mucho más reducido, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lo que hacen respecto a la capacidad fotosintética de los cultivos, es básicamente porque como promueven el desarrollo de las raíces, como facilitan, por ejemplo, las micorrizas, que el área de exploración sea mayor, se está mandando mayor número de nutrimentos, ¿verdad? Incluso mayor número de compuestos que pueden mejorar el crecimiento de la planta y por eso es que tienen este efecto directo en la capacidad fotosintética. Es decir, están ayudando a que la planta esté funcionando mejor, mandando más rápido y mayor cantidad de nutrimentos a la parte aérea y con esto tenemos una diferencia en su capacidad de fotosíntesis, ¿sí? Los propios microorganismos con los compuestos, por ejemplo, el ácido melacético es uno de los que se producen, que sabemos que tiene un efecto muy importante en las plantas. Esto hace que tengan funciones muy favorables como la germinación de semillas, la floración, el propio crecimiento y desarrollo de los frutos y sobre todo si una planta que está bien nutrida, que viene desde el crecimiento, desde su suelo, con un desarrollo de raíces fuerte, sano, tiene evidentemente la posibilidad de una reproducción más exitosa. Si nosotros no tenemos reproducción, no es nuestro propio giro, entonces lo que nosotros estamos haciendo es tener un cultivo lo más exitoso posible, ¿verdad? Esa es la clave. Muy bien. Una vez que, perdón, ¿Cómo esto ayuda? Pues hay el incremento del rendimiento agrícola porque estamos haciendo que todo el ciclo, ¿verdad?, esté funcionando adecuadamente y estamos mejorándolo. Por lo tanto, con esto inmediatamente existe la posibilidad de incrementar el rendimiento. En algunos cultivos hemos visto que el solo aplicar microorganismos, y hablamos concretamente de un consorcio de bacterias, se puede incrementar hasta un 15, un 20% el rendimiento. Y uno puede pensar que esto es poca cosa, pero en términos actuales sabemos que eso puede ser la diferencia entre tener rentabilidad o no tenerla o incluso llegar a las pérdidas, ¿sí? Eso es muy interesante de evaluar. Ya mencioné que tienen un efecto muy importante en todo lo que tiene que ver con el manejo integral. Y aquí en el manejo integral del cultivo estamos hablando también de la importancia que tiene en todos los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos que hay en el suelo, llámese los propios residuos de la cosecha anterior, restos de raíces, si hemos aplicado en años anteriores abonos orgánicos, compostas, lixiviados, etcétera. Esto se puede mejorar, incluso su tiempo de maduración del composteo es mejor, se acelera cuando nosotros agregamos microorganismos. Sé que de manera natural uno puede elaborar una composta y el solo llevar a cabo todo el proceso de composteo por sí mismo, sin inoculación de microorganismos, es un éxito, se puede tener, pero el detalle aquí importante es que cuando nosotros agregamos microorganismos podemos mejorar la calidad y también los tiempos se reducen considerablemente. Aún en materiales que tradicionalmente son difíciles, hablo por ejemplo de la cáscara de naranja, ¿no?, que es un problema en ocasiones el lograr el composteo rápido. Con inoculación específica uno puede tener un excelente composta en 6 semanas sin ningún problema, ¿sí?
Es un ejemplo, ¿verdad? Y por otro lado, también los microorganismos permiten precisamente que en los sistemas de producción podamos tener productos fermentados o transformados que se pueden utilizar como nutrientes, igual que como aportación de más microorganismos. Y en este caso estamos hablando de bioles, bokashi, los test de composta, que se inoculan precisamente para promover que esto se fermente y entonces haya un resultado. El té de composta no se fermenta, se multiplican los microorganismos, ¿sí? Aquí está. Ahora, aquí está todo un listado de los diferentes grupos de microorganismos, los que más encontramos en los agrosistemas y cuáles son las funciones en las que participan. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 ejemplos de los hongos que muy comúnmente escuchamos hablar. Tricoderma, que es de los, digamos, más socorridos, ¿verdad? Que se utilizan incluso ya muy comercialmente. Las funciones, dentro de las funciones que hay una gama muy grande de diferentes funciones, pero aquí estoy enfocándome a la ventaja que tiene cuando nosotros lo estamos utilizando básicamente como aportación de nutrimentos. ¿Qué es lo que hace Tricoderma? Pues solubiliza el potasio. Penicillium y Physanomyces, por ejemplo, solubilizan fósforo. Además sabemos que Physanomyces liliaceus hay cepas que tienen un control sobre nematodos, por ejemplo, ¿sí? En el caso hongos es una de las proporciones más pequeñas en el suelo. En realidad la proporción más grande son bacterias y por eso vemos aquí un listado muy grande. No incluye todos los materiales, ¿verdad? Pero hay una... se trata de dejar la idea de todas las ventajas que hay tener estos microorganismos. Y en el caso de bacterias, todo este listado nos muestra que podemos tener aquellas que fijan nitrógeno, que incluso producen gibberelinas, ¿verdad? Como es el caso de Azotobacter. Azospirillum, por ejemplo, ha ayudado mucho a fijar nitrógeno y a solubilizar el fósforo, tanto que en Brasil, que es uno de los principales países productores de soya del planeta, su nutrición tiene una base muy importante en Azospirillum, ¿sí? Y han logrado, con la inoculación de Rhizobium más el Azospirillum, tener una dupla que ha sido muy exitosa. Los Bacillus, por ejemplo, el muy comercial Bacillus subtilis, hay N marcas y tipos, ¿verdad? Que sabemos que tiene una promoción en el crecimiento de las raíces, pero al mismo tiempo genera antagonismo con patógenos, ¿sí? Y el Bacillus licheniformis, que además también produce antibióticos contra patógenos, o sea, este par de Bacillus puede ser muy interesante para incorporarse de manera rutinaria, permanente, sistemática en los sistemas de producción y pueden tener muy buen resultado con reducción de problemas de patógenos y también con reducción de costos. Eso es muy importante. Los que fijan nitrógeno, bueno, están los de vida libre, ¿verdad? Como Beijeringia, pero también están los que están en simbiosis como Rhizobium, que son los más comunes, que ya incluso se inoculan las semillas. Nosotros sugerimos que se pueden inocular también diferentes microorganismos tratando la semilla o tratando la plántula previo al trasplante a campo. Si hablamos de hortalizas, si hablamos de cultivos anuales que se van a trasplantar año con año, se puede tratar la plántula previo al trasplante o al momento del trasplante hacer las inoculaciones y nosotros de ahí partimos con nuestro manejo con una perspectiva importante en microorganismos, ¿verdad? El manejo más microbiológico del suelo y evidentemente de todo lo que esto significa, como es el nutrir a la planta a través, adicionalmente de los fertilizantes sintéticos, también a través de lo que el propio suelo tiene ahí, ¿verdad? Clostridium, por ejemplo, solubiliza potasio, igual que algunas especies de pseudomonas. En este caso, pseudomonas florenses, que también solubiliza fósforo y tiene efecto muy importante contra patógenos. Sí, hay cepas muy especiales, productos comerciales que también se utilizan para control de patógenos. Y evidentemente lo que es el manejo del ciclo, el propio ciclo del nitrógeno en el suelo, cuando nosotros ponemos un fertilizante amoniacal y necesitamos convertirlo hasta nitrato, evidentemente tenemos la posibilidad de utilizar
lo que en el suelo hay, nitrosomonas, ellas van a convertirlo hasta nitritos y de ahí posteriormente a nitratos. Y tenemos estas tres cepas que son tres especies, ¿verdad? Que son géneros que son básicamente los que tienen la influencia en el ciclo del nitrógeno. Rhizobium ya lo comenté, y Thiobacillus, bueno, sabemos que en aquellos suelos donde nosotros queramos utilizar, acidificar, utilizamos azufre, o ya sea para acidificar o ya sea para hacer un lavado de sales, ¿verdad? Podemos utilizar el azufre, que posteriormente se va a convertir en sulfato, y esto es gracias a Thiobacillus como género. Aquí tengo estos asteriscos son de este grupo de bacterias que están aquí indicadas, están contenidas, por ejemplo, en este producto. Y por eso mencionaba que hay productos que nosotros podemos inocular la semilla y podemos aplicarlo incluso al momento de la siembra o del trasplante en el riego. Se puede aplicar en los momentos en que empieza el ciclo de un árbol frutal, ¿sí? Después de su dormancia, o en los momentos del crecimiento más vigoroso de la raíz. Es una manera de empezar a inocular raíces y tener todos los beneficios que estamos viendo, ¿sí? También tenemos a los actinomicetos, que aquí es muy interesante su función respecto a lo que es la descomposición de residuos orgánicos. Son muy, muy veloces los actinomicetos y ellos se multiplican de manera muy importante cuando hay material que haya que descomponer. Y por otro lado, también hay secreción importante de sustancias antibióticas, por ejemplo, las levaduras, ¿verdad? Que se conoce cada vez con más precisión que tienen un importante efecto contrafusario, las levaduras. Entonces, es de este grupo y necesitamos voltear a verlos. Aquí, actinomicetos realmente son bacterias que tienen hifas, ¿verdad? Tipo hifas, que por eso no están dentro de bacterias y tampoco están dentro de hongos, pero es una combinación y se considera un grupo aparte, ¿verdad? O sea, tienen esta característica particular. Y tenemos la gran maravilla de los hongos micorrízicos, que eso es posible que cada quien conozca más al respecto porque han sido muy populares, se están utilizando cada vez más. Es un número enorme de diferentes grupos. Existen las endomicorrizas y las ectomicorrizas, que aquí están básicamente las que estoy poniendo en este listado. ¿Y por qué son importantes? Bueno, sabemos que son muy eficientes en asimilar nutrimentos, pero sobre todo fósforo. Sí, fósforo, que sabemos que es un problema tanto por el que no se mueve en el suelo, sí, es un elemento que queda fijo en el suelo, no tiene movilidad, y en segundo lugar porque está presente en formas que son insolubles y por lo tanto la planta no puede tomarlas. Lo que hacen los hongos micorrízicos es que pueden hacer que este fósforo quede disponible o incluso ir hasta sitios donde la raíz de manera natural no va a llegar. Se incrementa el volumen de raíces con las que se explora el suelo y entonces estamos aportando más nutrimentos. Algo muy importante con los hongos micorrízicos es que tienen proporcionan una resistencia a las plantas cuando hay condiciones de estrés, ya sea esto que sea por sequía, ya sea que es por salinidad, por heladas, por exceso de lluvia o incluso el hecho de hacerlas más tolerantes a enfermedades por algo que vamos a ver en un momento. ¿Sí? En el caso de estos hongos micorrízicos, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que hace es que esta relación simbiótica es que la planta les proporciona azúcares y lo que hacen las micorrizas es que le mandan nutrimentos y agua. En el momento en que van explorando más lejos que la propia raíz, ¿verdad? Los hongos micorrízicos mandan todo esto a la planta y ellas a cambio le están dando azúcares, ¿sí? Esto hace que muchos de los procesos biológicos de la planta empiecen a ser más favorables. Como expliqué, se aumenta la superficie de exploración de raíces, por lo tanto, también hay más nutrimentos que van hacia allá. ¿Por qué? Pues porque hay más área de donde se están tomando nutrimentos y todo esto va mandado para la planta. Con esto estamos haciendo que la actividad de la propia planta
se incremente. Si estamos mandándole más alimento, le estamos diciendo, aquí te facilitamos las cosas, ponte a trabajar. Y entonces mandamos todo esto desde la rizósfera hasta la parte aérea. Una cosa que es fundamental es que aquí en la zona de la raíz, toda esta parte donde las micorrizas están actuando, es donde se lleva a cabo la obtención, ¿verdad?, de hormonas que promueven el crecimiento tanto en la raíz como dan la señal para el crecimiento en la parte aérea. Entonces, esta velocidad hace que la raíz realmente tenga una colonización muy eficaz, que sea mucho más rápida y con una ventaja para el crecimiento en la parte aérea. Todo esto está bajo el suelo, pero está mandando la señal a la parte alta de la planta, ¿sí? Y dentro de los géneros de bacterias y hongos que solubilizan fósforo, aquí quise anotar los que hay porque es muy importante que conozcamos si nuestro suelo tiende a hacer esta fijación de fósforo, nosotros podemos aplicar estos microorganismos y con esto vamos a solubilizarlos y vamos a aprovechar a veces toneladas que están en nuestro suelo, en particular en este momento en que el costo de los fertilizantes es tan elevado, nos conviene mucho mirar lo que está ocurriendo en nuestro suelo con nuestros microorganismos, porque con solo aplicar estos microorganismos que podamos solubilizar este fosfato, nosotros tendríamos la posibilidad de suplir el fósforo que nosotros necesitamos para nuestro cultivo. Y haciendo un análisis de suelo, uno se puede dar cuenta de las toneladas que pueden estar ahí fijadas, pero que no quedan disponibles. Ellos lo van a hacer disponible si nosotros le damos las condiciones para hacerlo. Aquí están los diferentes géneros, tanto de bacterias como de hongos. Fíjense una cosa interesante, por ejemplo, Fusarium, que uno conoce Fusarium como un patógeno muy difícil de manejar. Realmente hay el género como tal, hay especies de Fusarium que son benéficos y tienen esta gran ventaja. Tienen la posibilidad de hacerlo como un benéfico y cuando nos reportan Fusarium SP en un análisis de suelo, en un análisis microbiológico, tenemos que ser muy cuidadosos para no entrar en pánico y decir, es que reportaron Fusarium y rápidamente le queremos aplicar un producto químico para eliminarlo. No, tengan mucha precaución porque hay especies que son benéficas, ¿sí? Por lo tanto, por favor, mucho cuidado y vale mucho la pena que sepamos que si nosotros hacemos las condiciones favorables para que ellos crezcan, podríamos estar teniendo a nuestro favor esta función de que hacen la solubilización de fosfato. ¿Cómo solubilizan los microorganismos? Lo hacen a través de ácidos orgánicos. Y aquí está un listado de los diferentes ácidos orgánicos que ellos utilizan, que generan, que producen para solubilizar el fosfato. Y una de las cosas muy interesantes es que el glucónico es el ácido más importante para hacer esta solubilización. Todos los demás tienen esta función, pero se reporta el glucónico como uno de los más importantes solubilizadores de fosfato. Y me llama la atención porque ahora ya existen productos comerciales que están quelando, ¿verdad?, los compuestos para hacerlos más fácilmente sistémicos en la planta y lo están haciendo con ácido glucónico. Entonces, es muy importante que veamos lo que podemos hacer en nuestro suelo para que estos microorganismos estén trabajando y nos den estos ácidos orgánicos que nos dan un gran beneficio para el crecimiento de la planta, como ya sabemos que lo hace el ácido indolacético, ¿verdad?, que tiene este efecto de promoción de crecimiento de las raíces. Bien, ahora, vale la pena que sepamos qué es lo que requieren los microorganismos del suelo para que nosotros podamos darle las condiciones que ellos necesitan para vivir. Y es muy sencillo, porque los microorganismos, casi como todos nosotros, ¿verdad? Hay quienes necesitan más cosas que esto, pero lo más elemental para la sobrevivencia es el oxígeno, excepto los que son anaeróbicos, ¿verdad? Pero oxígeno, que cómo se logra a través de darle a nuestro suelo, en nuestro manejo, en el manejo agronómico que le estemos dando, que nuestra estructura sea granular, que nuestra estructura permita que haya la posibilidad de que este oxígeno llegue a toda la zona donde los microorganismos crecen. Se dice que los microorganismos están en alrededor de 40 centímetros de la superficie hacia la profundidad. Esto quiere decir que nosotros debemos cuidar que esa zona sea la que esté completamente
con el porcentaje de oxígeno que se requiere, ¿sí? ¿Y cómo se logra esto? Puede ser una parcela que se está roturando con un barbecho, con un trabajo de maquinaria, pero también puede ser que de manera natural la materia orgánica que se está en descomposición esté permitiendo que el aire entre libremente. Tal vez algunos de ustedes conozcan las famosas parcelas de Rothamsted en Inglaterra, que tienen más de 100 años, creo que ya son 130 por ahí, años, 140 años, no estoy segura, sin roturarse. Y se están haciendo estudios de esas parcelas porque precisamente de lo que se trata es de no roturar el suelo, pero de tener todas las condiciones para que la materia orgánica se incremente. Entonces, el que nosotros incorporemos materia orgánica, estamos dándole la facilidad a nuestro suelo que tenga el suficiente oxígeno, porque eso va a impedir que se compacte. La materia orgánica actúa en contra de esa compactación y por lo tanto hay oxígeno, ¿sí? Evidentemente es muy importante que si este oxígeno es fundamental para los microorganismos, evitemos los excesos de agua. Es decir, cuidemos bien la manera en que estamos manejando nuestros riegos en el cultivo en cuestión para que nosotros no tengamos una limitante de que el oxígeno esté llegando directamente a los microorganismos del suelo, ¿sí? Otra cosa que requieren de manera importante los microorganismos son nutrientes, ¿verdad? Y estos nutrientes, ¿cómo se dan? Bueno, pues estos nutrientes se dan con raíces vivas, sanas, activas, esto que les mencionaba. Nosotros estamos dándole por la planta, por el crecimiento de nuestra planta, a nuestros microorganismos exudados radicales, que son precisamente estos ácidos orgánicos que mencioné. Ellos lo que hacen es tomarlos, ¿verdad? Los utilizan y lo que hace es mandarles a la planta de regreso los nutrimentos. Entonces los microorganismos ocupan perdón, sus propios nutrientes y con eso tenemos la ventaja de estarles alimentando y hacer que tengan las condiciones para que continúen creciendo y estén en una población suficientemente buena. ¿Qué ocurre cuando nosotros estos nutrimentos se los estamos dando no directamente con un cultivo vivo? ¿Qué quiere decir? Cuando ya terminó nuestro ciclo y lo que dejamos son residuos, bueno, pues tenemos materia orgánica, ¿verdad? Que esta materia orgánica también es fuente de nutrimentos para los microorganismos. ¿Para cuáles? Pues para los descomponedores. Estos que van a transformar en nutrimentos para nuestro próximo ciclo o en nutrimentos para para continuar, ¿verdad?, en el suelo la vida de la cadena alimentaria. De tal manera que tenemos ahí la posibilidad de proveerle al suelo una materia orgánica a través de los propios microorganismos y al mismo tiempo de aportarle a los microorganismos los nutrientes que necesitan para su multiplicación. Y de hecho, el que tengamos materia orgánica y tengamos todas estas condiciones, estamos haciendo que exista esta cadena que yo les explicaba en el inicio, donde están los diferentes niveles tróficos y que podemos hacer que nuestros microorganismos continúen ahí, incluso en estado de latencia, para el siguiente ciclo, ¿sí? Y otra cosa muy importante es el lugar o el espacio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos favorecer que precisamente lo que más hay en nuestro suelo sea benéficos que patógenos. Y aquí una cuestión que es fundamental es que nosotros tengamos claridad que para que nuestros microorganismos benéficos realmente nos den el mejor resultado y tengamos lo que nosotros deseamos de ellos, lo que nos conviene para el crecimiento de nuestro cultivo, es que ellos lleguen antes que los patógenos. ¿Cómo se da esto? Y aquí viene esta frase que me parece muy interesante, que dice, pues el que llega primero es el que se queda ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí un diagrama que muestra la raíz, donde podemos ver enzimas, que son los pequeños puntos, podemos ver bacterias, que son tipo bacillus, y podemos ver ya aquí hifas, ¿verdad? Micelio, crecimiento de micelio. ¿Qué pasa aquí? Nosotros vemos que de la parte aérea viene llegando aquí una cadena de carbohidratos, ¿verdad? Aquí representada en color morado. ¿Qué ocurre? Pues que está iniciando la población en la rizósfera con lo que la planta le manda hacia la raíz y que le sirve de crecimiento a nuestros microorganismos. ¿Qué pasa cuando esto continúa haciendo? Aquí vemos más cadenas, ¿verdad?, de carbohidratos que llegan.
nutrimentos que van hacia la parte de la raíz, a la rizósfera, y entonces multiplicamos la cantidad de enzimas, de bacterias, de hongos que están presentes. Nosotros estamos dándole las condiciones a que llegue primero aquí los benéficos, ¿verdad? Vemos que conforme más estamos alimentando esta raíz, tenemos más enzimas, más microorganismos, más hongos, más bacterias. ¿Y qué ocurre en cuanto aparecen los malos? Esta es la pandilla de los malos que quiere llegar a la raíz y simple y sencillamente por espacio no pueden llegar, porque ya el espacio está ocupado. Imagínense una habitación en la que el cupo es de 50 personas, invitaron a 50 gentes, ¿no? Y lo que hacen es que llegan primero los 50 buenos, los con los que se van a pasar muy bien la parranda, la fiesta y todo está bien. Si quieren llegar malosos, no van a poder entrar porque ya está ocupado. Es exactamente lo mismo que ocurre con la raíz. Si nosotros favorecemos todas las condiciones para que la raíz esté perfectamente poblada por benéficos, aunque haya presencia de patógenos, nosotros no vamos a tener un problema porque no va a haber en dónde estén. No van a permitirles porque van a segregar antibióticos que le impidan establecerse. No va a haber espacio para que puedan alimentarse. Pero ¿qué pasa si tenemos este grupo en una raíz que está en esta condición? Claro que va a poder entrar y entra mucho más rápidamente y son más veloces y más eficientes para poblar que los benéficos. Entonces, de ahí es que el que llega primero es el que se va a quedar con el sitio. Y por eso es fundamental que nosotros tengamos claridad de que al momento en que estamos poniendo una planta en el lugar donde se va a cultivar, demos las condiciones, dentro de esas es inocular con benéficos para estar atendiendo todo lo que la planta necesita, ¿verdad? Para que los microorganismos estén multiplicándose y estén creciendo, ¿sí? Bien, esta es la parte que tiene que ver con lo que es el lugar, el sitio. Ahora, nosotros, ¿cómo podríamos hacer para que realmente la microbiota benéfica se multiplique? ¿Qué nos conviene? ¿Qué es lo que se sugiere para que nosotros estemos haciendo aquí todas las funciones que se necesitan? Bueno, pues la manera de estimular es primero que todo en los sitios donde esto sea posible, ¿sí? Si estamos hablando de agricultura muy intensiva, donde se hace el manejo en slabs o en bolis, bueno, no estamos hablando de que ahí se utilice esto, ¿verdad? Pero si estamos hablando de cultivo convencional, donde podemos hacer incorporación de residuos, es muy importante hacerlo. Vale mucho la pena que por favor lo hagan, que consideren la posibilidad de estar incorporando todo lo que sea posible incorporar. Aquí, mucho ojo, es fundamental que sean residuos sanos. Sanos quiere decir que no tuvieron problemas de patógenos, que no tuvieron problemas de cualquier situación que podamos multiplicar una vez que los incorporemos, sino más bien residuos que podamos utilizar con toda la confianza de que no vamos a incrementar el problema de patógenos en el suelo, ¿sí? El hecho de utilizar materiales orgánicos es otro estímulo importante para que la microbiota pueda multiplicarse. ¿Cuáles son todos estos materiales orgánicos? Pues tenemos desde los estiércoles, ¿verdad? Que de preferencia sería muy útil que no se apliquen directos ni frescos, no se apliquen solamente apilados, sino que se lleven el proceso de composteo para que vaya una abundancia de microorganismos más equilibrada y en el suelo ya no haya una descomposición que pueda propiciar desbalances temporales durante el crecimiento del cultivo. Apliquemos compostas, lombricompostas, abonos verdes que también se pueden utilizar sobre todo en cuestión de rotar cultivos, por ejemplo en invernaderos que se tienen ciclos a veces de 10 meses, de 8 meses. En el resto del tiempo hasta hasta la nueva plantación podemos tener ahí unos meses, hasta con 2 meses que nosotros logremos poner un cultivo que podamos incorporar. Es bastante bueno porque estamos haciendo una rotación aunque sea temporal. Y si agregamos estos abonos verdes, estamos propiciando un incremento de todos los microorganismos benéficos, ¿sí? Y bueno, también podemos aplicar bokashi, pioles, cualquiera de los términos que ustedes no conozcan, por favor díganme, yo estoy dando por hecho que conocen cada uno de estos, pero si se necesita podemos ahondar en estos términos. El té aireado de composta, podemos utilizar lixiviados de lombricomposta, los propios purines, ¿verdad? De las diferentes áreas de producción animal, también se pueden incorporar. Todo esto va a aumentar los microorganismos benéficos. Y
hay diferencias en utilizar unos u otros, eso también tenemos que cuidar, mucha precaución con eso, lo podemos ver con detalle si ustedes lo consideran conveniente. Por supuesto que si nosotros estamos queriendo que haya más benéficos, tenemos que evitar hasta donde más sea posible, ¿verdad? El hecho de que nosotros no llevemos al suelo, al sitio de producción, pues precisamente patógenos. ¿Cómo es esto? A través de cuidar la semilla, desinfecciones de semilla, cuidar las plántulas, cuidar el origen, tener garantía de que las plántulas que estamos adquiriendo verdaderamente estén limpias, que no nos vayan a dar un problema más que un beneficio, ¿verdad? Que nuestra maquinaria, herramienta, los propios calzados de los colaboradores no sea la fuente de inóculo que estemos llevando de un sitio hacia el otro. Hay lugares donde se ha tenido problemas muy serios, por ejemplo, de nemátodos, y se ha descubierto que cuando se han movido equipo, maquinaria, herramienta hacia otra nueva zona, se van junto con ellos los nemátodos. ¿Por qué? Porque no tenemos ese cuidado que deberíamos de tener sobre todo para nemátodos, ¿verdad? Para todos los microorganismos, pero nemátodos en particular, que generalmente se mueven junto con la herramienta, la maquinaria, con el personal. Entonces, es una desinfección, así como estuvimos utilizando un cubrebocas para evitar la propagación del COVID, así tenemos que hacer la desinfección. Miren, en el caso de sitios donde hay problemas de patógenos que son muy graves, como Fusarium, por ejemplo, o sitios donde hay nemátodos, y necesitamos utilizar la herramienta, la maquinaria, es necesario que puedan hacer desde la entrada propia, así como los vagos, estos donde se hace una inmersión de la maquinaria en algunos sitios, es lo adecuado. Las llantas, los implementos, todo debe de ser limpiado. Y por supuesto, si nosotros estamos haciendo algún corte, por ejemplo, si alguien se dedica a espárragos o sabe en este cultivo, sabe que se desvara, ¿sí? Una vez que creció la planta lo suficiente, hizo sus reservas para que los turiones vengan a brotar, se desvara. En este desvare se utilizan unas cuchillas que ha sido uno de los principales factores con los que estamos propiciando el fusario. ¿Qué pasa si yo cada salida de surco, simplemente con un atomizador, yo le digo al chofer, usted se para 3 minutos y aplica con este atomizador, que es un desinfectante, a todas las cuchillas, a sus llantas, y vámonos, vuelve a entrar? Yo estoy ahorrando un grave problema. Cualquiera me va a decir que es costosísimo y que es mucho tiempo, pero yo les invito a que me digan, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos la propagación de Fusarium, la propagación de nemátodos, si no hacemos estas pequeñas medidas? Pues nos va a costar más. Entonces, esto es fundamental para evitar presencia de patógenos. Si nosotros queremos tener organismos benéficos, reduzcamos la posibilidad de que los patógenos lleguen al sitio de producción, ¿verdad? Por otro lado, evidentemente, si nosotros queremos más microorganismos, pues vamos inoculándolos, vamos a aplicar los insumos que los contengan. ¿Cuáles de estos? Hay hongos micorrízicos ya de venta comercial. Tenemos todas las especies que se puedan imaginar ya listas y comercialmente disponibles para utilizarse: Bacillus, Pseudomonas, Trichodermas, todos estos que aparecen aquí. Y de hecho aquí puse una diapositiva donde se muestran cuáles de ellos son los más comerciales, ¿verdad? No estoy hablando de que sean los únicos, pero estos se reconocen muy fácilmente en muchos lugares y es posible que algún otro se me escape. No quiero quitar alguno ni poner otro, simplemente recordé los que más fácilmente uno puede encontrar, y también hay una gran gama. Es posible que aquí ni siquiera puedan caber todos los que hay, pero los muestro porque realmente antes era una dificultad encontrarlos, ¿no? Cuando se hablaba de utilizar microorganismos era alguno que otro que se encontraba, pero hoy hay una gran gama y, como repito, pueden utilizarse en la agricultura convencional, en la biorracional o incluso en la orgánica, que sería lo ideal, ¿verdad? Siempre y cuando tengan sus certificaciones, sus listados especificados, etcétera. Pero estas son alternativas que no debemos de menospreciar. Y una vez que nosotros ya tenemos todo esto que hemos hecho, que ya tenemos inoculado, que tenemos materia orgánica, residuos previos ahí, nosotros podemos propiciar con la aplicación de otros productos que se multipliquen. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para que los que estén, ¿verdad?, crezcan en tamaño
dándoles las condiciones, y estos productos que están aquí enlistados pueden ser útiles para eso. Ácidos húmicos, fúlbicos, carboxílicos, estos son alimentos, es carbono, ¿verdad? Para que propicia el crecimiento propio en las plantas, ¿verdad? En la rizósfera, pero al mismo tiempo favorece que los microorganismos que ya cuidamos que no sean patógenos, que eso es muy importante, cuidar que si nosotros queremos utilizar una melaza, por ejemplo, que es algo que he visto que se utiliza, si queremos utilizar una melaza, tenemos que tener la certeza de que no hay patógenos. ¿Por qué? Porque una melaza va a ser fuente de alimento para patógenos y para benéficos. Y recuerden lo que les mencioné, el patógeno es mucho más rápido, mucho más hábil para tomar estos compuestos y no los benéficos. Quiere decir esto que estaríamos favoreciendo a los patógenos que a los benéficos por velocidad, no porque estemos diciendo solo alimentamos a los patógenos, no, pero en cuestión de velocidad, aquí habría una diferencia. Entonces, cuando agreguemos cualquiera de estos, tengamos la certeza de que efectivamente lo que tenemos es un buen control de los patógenos o una población muy baja, ¿verdad? Para que esto que agreguemos efectivamente sea para multiplicar a los benéficos, ¿sí? Todos estos son productos que se pueden utilizar, ácidos fúlbicos, húmicos, carboxílicos, los aminoácidos, la melaza, algas, lixiviados. Estos son lixiviados de lombricomposta o de composta, hasta lixiviados de estiércol se utilizan. De hecho, cuiden esto porque a veces se vende lixiviado de lombriz como si fuera, te dicen que es de lombriz, pero parece más bien de estiércol, ¿no? Mucho cuidado con eso. Esto es parte de la manera en que se puede estimular. Ahora, vamos a ver de qué otra manera se puede estimular. Nosotros estamos aquí comprando productos y los estamos agregando. Pero aquí tengo un ejemplo que les voy a mostrar de un análisis. Este es un laboratorio que aquí en el Bajío hace análisis y hace el barrido tanto de benéficos como de patógenos. Y esto es muy interesante porque esta es una huerta en Nogal donde estamos trabajando con nuestros productos y nos reportaron esto. Entonces yo, en cuanto vi estas poblaciones de benéficos, ¿verdad? Dije, bueno, este agricultor definitivamente debe estar agregando benéficos. Entonces, cuando yo le pregunté, oiga, ¿qué productos son los que usted acostumbra aplicar aquí en su suelo? Porque claro que tiene patógenos, aquí los vemos, ¿verdad? Hay Fusarium y hay Alternaria. Pero algo bueno es que tenemos nemátodos de vida libre, que son cuáles nemátodos, justamente los de vida libre son aquellos que son benéficos, ¿verdad? Y tenemos estos benéficos, microorganismos benéficos, bacilos, levaduras, tricodermas. Entonces dije, bueno, esto está muy interesante porque dense cuenta la cantidad de levaduras. Y si les recuerdan, les mencioné que precisamente las levaduras se han reportado con un gran éxito contra Fusarium oxysporum. Entonces yo le dije al agricultor, oiga, pues ¿qué productos ha utilizado? Esta huerta tiene 38 años de edad, es un nogal. Y le dije, porque está llena de benéficos. Dijo, yo nunca he aplicado benéficos. Yo lo único que he aplicado es composta. A lo largo de los años he aplicado composta y es lo único con lo que yo voy con materia orgánica en mi huerto. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que precisamente estamos considerando que lo que les explicaba, nosotros tenemos que empezar por la incorporación de material orgánico. Sí, aquí tenemos desde los propios residuos, cuando el árbol tira su hoja, ahí deja en el caso del nogal estoy hablando, tira su hoja, ahí se queda, es finalmente un residuo, ¿verdad? Los materiales que se están aplicando ahí es composta, ni siquiera es lombricomposta, que quiero decir, porque la lombricomposta tiene una riqueza mayor de microorganismos que la composta, sí, es la diferencia. Pero aquí se está aplicando composta y no es desde los 38 años que se agrega, pero sí recientemente se ha utilizado y entonces podemos ver que no es necesario de llegar incluso a la inoculación artificial de microorganismos, sino de manera natural la propia composta provoca que nuestro cultivo pueda estar con una población de microorganismos benéficos suficientemente buena, ¿sí? Y lo quise poner de ejemplo porque me parece muy importante que no nos vayamos solamente con que si no aplico algo de manera comercial, no. Se puede hacer y como dije, se puede multiplicar, pero nosotros necesitamos hacer uso de la materia orgánica, o sea, incorporar materiales orgánicos, cualquiera de todos estos, porque nos va a favorecer que en nuestro suelo haya una población muy buena de microorganismos, ¿sí?
Y aquí es otro ejemplo de algo que no he visto quiénes de ustedes estén en Fresa, si hay alguien en el chat que estén de... bueno, si hay alguien lo vemos al final, pero el punto es este. Esto está pasando con Neopestalotiopsis en fresas, un problema muy grave ya en todo el país ahora. Este laboratorio, como yo menciono, hizo este trabajo que me parece muy interesante y aquí está el ejemplo de cómo el aplicar microorganismos al suelo nos genera una ventaja en nuestro cultivo. Y estas son todas las fotos donde se muestran. El control más es donde hubo inóculo, o sea, a la hoja se le agregó el Neopestalotiopsis y aquí se ve a los 8 días qué es lo que pasó. En la hoja del lado izquierdo está lo que se agregó a la hoja. Bacillus, este es un tipo de bacillus, ¿verdad? Bacillus amyloliquefaciens, ¿sí? En otro está tricoderma con el Bacillus amyloliquefaciens. En otro está solamente el tricoderma. En otro está un consorcio de bacterias y en otro está el consorcio de bacterias con el Bacillus amyloliquefaciens, ¿sí? Aquí están todos los ejemplos. Si podemos nosotros ver, aquí en el control, evidentemente se observa que tenemos el microorganismo, ¿verdad? Es decir, se inoculó, está ahí presente sin ningún problema. Y aquí podemos ver cómo, a pesar de estar aquí el inóculo puesto, nosotros tenemos un control con aquí esta bacteria, aquí con tricoderma más la bacteria, aquí con solo tricoderma, en fin, cada una de las cajas tiene su resultado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que aquí tenemos, para comprobar, ¿verdad?, que efectivamente se trata de un lugar donde no se inoculó. Aquí está la hoja, pero sin el inóculo. Aquí sí está el inóculo y aquí no está. Con esto estamos viendo el efecto que tiene la presencia, ¿verdad?, de los microorganismos sobre el patógeno. Esto está siendo muy exitoso. Se necesitan inoculaciones frecuentes para evitar que esta enfermedad, que es tremendamente voraz, que es muy veloz, llegue a ser un problema como lo que se está haciendo. Y por eso insisto, es importante que nos vayamos con anticipación a inocular con microorganismos benéficos para evitar los daños que puede propiciar este patógeno. Evidentemente, tenemos que partir de una planta sana, una planta que nos garantice que no lleva el patógeno y que nosotros estemos cuidando nuestro suelo con las poblaciones de benéficos necesarias para evitar que este patógeno crezca. Este patógeno tiene efecto en toda la planta, en raíz, en cuello, en hojas, en frutos, en tallos, en todo. Es decir, puede aparecer en cualquier sitio. Y lo que nosotros hacemos al utilizar microorganismos es lo que estaba explicando. Antes de que lleguen los malos, todos los buenos ya están ahí en gran cantidad, en abundancia, con las condiciones favorables para que estos patógenos no lleguen a propiciar el daño que ha ocasionado ya en varios lugares, en diferentes zonas del país, pero bueno, el Bajío porque es una de las principales productoras de fresa, ¿sí? Bien. Y por otro lado, aquí está la respuesta, ¿verdad?, de cada uno de los microorganismos que comenté, donde está claramente visto cuál es el efecto sobre el hongo, la Neopestalotiopsis rosae, que es esta. Aquí vemos claramente cómo está tricoderma, ¿verdad?, impidiendo, que es la verde, el crecimiento de la Neopestalotiopsis, ¿sí? Aquí se ve claramente cómo empieza y aquí cómo aumenta, incluso aquí ya es más veloz. Eso es muy importante. Cuando el benéfico está antes, el crecimiento es muy veloz porque no hay nada que le impida. Pero una vez que viene el patógeno, ya hay una presencia tan alta que entonces el patógeno se queda en una pequeña zona y de ahí no avanza. Pero tenemos así la ventaja de primero utilizar los microorganismos y si fuese necesario, entonces podría utilizarse algún químico, pero muy específico y muy localizado para que no matemos a los benéficos y continuar con la aplicación de benéficos. De hecho, aquí se ha tenido, en este caso, con este laboratorio, se ha tenido muy buen resultado manejando solamente benéficos.
con solamente benéficos ha sido muy bueno el resultado y se está apostando más al manejo de esta enfermedad con el uso de microorganismos benéficos, ¿sí? Ahora, vamos a ver finalmente cuáles son los factores limitantes para los microorganismos. Porque, aunque yo haya hecho todo esto que estoy aquí mencionando, aunque yo haya incorporado mis residuos, aunque yo haya aplicado materiales orgánicos, he tenido cuidado de que no lleve patógenos mi planta, mi herramienta, mis colaboradores, también he inundado de microorganismos con aplicaciones periódicas y además he hecho todo lo necesario para que se multipliquen, porque puedo no tener una población abundante. Bueno, pues tenemos que ver qué estamos haciendo, que son cosas muy fundamentales y que para los microorganismos no son favorables. Por ejemplo, ¿estamos seguros que nuestro suelo tiene la estructura adecuada? Es decir, que no le falta oxígeno, que no está compactado, que no se está acumulando agua, ¿verdad? En el perfil del suelo. Esto es fundamental porque si nosotros, como ya dije, no tenemos estos factores fundamentales, oxígeno, ¿verdad? Para nuestros microorganismos, nutrimentos y espacio, entonces no les estamos dando las condiciones. Entonces cuidemos cómo está la estructura de nuestro suelo, sobre todo en lo referente a compactación, ¿sí? Y en esto estoy hablando incluso también, mucha precaución con esto, de nuestros sustratos. A veces hemos caído en comprar los sustratos que ya vienen elaborados, por ejemplo, para arándanos, que ya vienen listos para utilizarse, pero por ejemplo, a la hora del llenado, estamos haciendo un mal llenado o de las bolsas o de las macetas, de tal manera que no cuidamos que la compactación sea excesiva. Nada más tiene que llenarse, pero no tiene que compactar, no tienen que aplastar, no tienen que azotar para que realmente se llene adecuadamente. Es muy importante que cuiden esto. Podemos estar propiciando que nuestros microorganismos no estén funcionando al 100% por uno de estos factores. Este es lo que tiene que ver con compactación, que quiere decir falta de oxígeno, ¿verdad? Otra cuestión importante es cuando nosotros tenemos suelos o materiales que tengan residuos químicos o contaminantes del tipo que ustedes quieran. Puede ser que en ese suelo antes hubo algún cultivo y lo eliminaron con un herbicida muy residual. Puede ser que era un vertedero previamente y ahora lo utilizaron para un cultivo muy rentable y entonces los microorganismos no crecen. Puede ser lo que ustedes quieran, pero tenemos que verificar que nosotros no tengamos este problema para que nuestros microorganismos estén creciendo favorablemente. Pero fíjense lo interesante, que incluso en estos lugares son los microorganismos los que pueden hacer esta remediación de suelos, ¿sí? La cuestión es que tenemos que darle su tiempo. Tal vez ustedes sepan que Chernóbil, por ejemplo, que fue en donde hubo este reactor nuclear que estalló, hoy ya tiene zonas en donde se está cultivando. ¿Y quién creen que hizo esta maravilla de poder hacer que estos suelos nuevamente se puedan utilizar? Son los microorganismos, precisamente. Es a base de microorganismos que han logrado hacer esta bioremediación, ¿verdad? Que se llama así, bioremediar. Es con microorganismos que se logró que aún estos materiales radioactivos estén eliminados del suelo y se están cultivando. Tan es así que Fukushima, en Japón, también con aplicaciones de microorganismos, ¿sí? De hecho, hay una marca de aquí que es la que más se utiliza, estas marcas que yo les presenté aquí, que más se ha utilizado para esos lugares donde hay un problema de radiación y han tenido un gran éxito. Entonces, tenemos la posibilidad de eliminar esto, pero ¿a qué voy con esto? Para el cultivo y nuestros microorganismos que necesitamos para el crecimiento de plantas, esto es un factor limitante. Sí, va a llevar un tiempo, sí lo pueden recuperar, pero no para que al mismo tiempo crezca un cultivo. No sé si me explico esto. Y en el caso de la fitorremediación, bueno, esto es más fácil porque, bueno, relativamente más fácil, incluso se pueden combinar, es cultivos que tomen metales pesados, hidrocarburos, diferentes materiales que estén contaminando nuestro suelo y después se establezcan en un sitio en particular y hagamos una inoculación para que estas plantas que quitaron los tóxicos de nuestro suelo pasen posteriormente a un área muy confinada donde ya no estén propiciando estas contaminaciones. ¿Sí?
Otro factor limitante, no nos ponemos atención a veces en que verdaderamente cómo está el balance químico del suelo y cómo nos está afectando no solamente a los microorganismos, sino también al propio cultivo. Todo aquello que esté fuera del rango adecuado para un suelo fértil está propiciando también una consecuencia en microorganismos. Sabemos que hay microorganismos que son tolerantes a sales, sabemos que tienen incluso la posibilidad de crecer en extremos, ¿no? pHs muy ácidos, pHs muy alcalinos, pero estamos hablando de los factores limitantes para los microorganismos cuando tenemos un cultivo. Entonces, les invito a que revisemos, ¿realmente estamos manejando bien nuestro suelo? ¿Realmente tenemos a nuestro propio cultivo en el óptimo de acidez, en el óptimo de alcalinidad o neutralidad que nosotros necesitemos? Por ejemplo, ¿hemos realmente eliminado el sodio para que el cultivo esté en su máximo potencial y por lo tanto también los microorganismos? ¿O no lo estamos cuidando con la debida atención? Aquí sí les invito a que se haga un análisis a detalle y ese análisis de laboratorio es fundamental, al menos al inicio del ciclo, y si fueran en perennes, al menos una vez al año, pero estar monitoreando paulatinamente. Cuando nosotros agregamos fertilizantes, estamos moviendo esta condición, este desbalance químico puede ser muy automático y estamos tal vez utilizando fertilizantes que no nos ayudan a que nuestros microorganismos estén ahí o tal vez ni siquiera le estamos ayudando a nuestro cultivo a nutrirlo adecuadamente. Es fundamental medir esto, cuidarlo, checar que no estemos con excesos ni con carencias y menos con desbalances, ¿verdad? Otra cuestión importantísima es cuando nosotros hemos utilizado o desinfectantes en el suelo o fungicidas y bactericidas. ¿Esto qué quiere decir? Hay compatibilidad incluso de algunos fungicidas, por ejemplo, para micorrizas, y eso no está mal que se utilice. Pero si nosotros no tenemos claridad de cuáles sí pueden utilizarle, cuáles no pueden utilizarse, qué bactericidas se han utilizado o incluso si estamos aplicando un cobre, por ejemplo, para el área foliar y hay un goteo tremendo, pues estamos teniendo una consecuencia con ese cobre hacia el sustrato, hacia el suelo, que nos impide que estas bacterias benéficas que aplicamos en el suelo o que incluso estamos utilizando bacterias, por ejemplo, para control de enfermedades en el follaje, pues les estamos evitando que las condiciones sean las favorables. El cobre tiene un efecto completamente adverso contra bacterias. Entonces, todo esto es importante cuidarlo. Y aquí hay algo que es muy interesante, yo recién lo supe, es este producto, es uno de ellos, de hecho no está disponible todavía en México, pero lo menciono para que ustedes vayan viendo. Hay ya desinfectantes naturales del suelo y esto es muy interesante porque este es un producto que es a base de diferentes hierbas, diferentes vegetales y diferentes microorganismos que se aplica al suelo, se hace exactamente como si fuera una desinfección tal cual y tiene un efecto muy favorable, es un desinfectante natural. Entonces, cuidemos que este factor no nos ocasione un daño a nuestros microorganismos. Ya llevamos todo lo anterior hecho, aplicar materia orgánica, cuidar la estructura y todo para que un detalle como esto nos esté afectando, ¿sí? Y evidentemente otro factor importante es si nosotros partimos en un suelo donde ya hay de por sí una alta presencia de patógenos. Estamos diciendo, yo voy a cuidar que no lleve mi semilla, que no lleve mi planta, que no lleve mi herramienta. Pero si yo estoy partiendo de un suelo donde tenemos una alta población de esclerosios, como vemos aquí, nosotros vamos a tener dificultad para que los microorganismos crezcan a la velocidad que va a ser propia y necesaria para que nuestro cultivo crezca. Necesitamos saber cuál es la condición de nuestro suelo y por eso mencioné este asunto de que es importante mandar a hacer un análisis de laboratorio donde me digan qué tantos hay de malos, de patógenos, qué tantos hay de buenos y yo sepa a partir de qué estoy iniciando. Evidentemente, si es un suelo que yo he manejado todo el tiempo, sé muy bien por el historial que es un suelo, no sé, por ejemplo, se me ocurre con alta presencia de pudrición blanca para los ajos o si es alto problema con fitóftora para los chiles. Entonces, de ahí es fundamental. Y estos suelos, lo que tenemos que hacer no es pensar en el manejo convencional que he estado diciendo, o sea, todo esto donde sabemos cuáles son las cosas que tenemos que cuidar. Esto no sería para un suelo con alta presencia. Simple y sencillamente tendría que cuidarse adicionalmente las condiciones para que llevemos un suelo con alta presencia de patógenos a esta situación. ¿Cómo sería esto? Habría necesidad de incorporar más materiales orgánicos, eso casi sin duda.
es posible que necesitemos mayor cantidad de residuos de cosechas previas para enriquecer este suelo y bajemos la presencia de patógenos, ¿sí? Y ahí sí, tal vez las inoculaciones tengan que ser aplicación de insumos que tengan microorganismos más frecuentes y evidentemente estar insistiendo en cómo se multiplican. No quiere decir que esto no sirva para un suelo altamente contaminado, pero quiero decir que aquí las características y los cuidados tendrían que ser mucho mayores. Y entonces a eso voy con estos comentarios, ¿no? De por qué podría no haber una gran cantidad de microorganismos benéficos. Bueno, pues si partimos de una alta presencia de patógenos, tendríamos condiciones adversas para los benéficos, ¿verdad? Y una cosa importante, necesitamos cuidar que lo que nosotros estamos haciendo no se contraponga entre microorganismos, es decir, que no haya un antagonismo, tener claridad que lo que estamos aplicando o que lo que tenemos en nuestro suelo sea favorable. De manera natural, ellos van a seleccionarse, se va a quedar siempre el que sea más, acuérdense, el que sobrevive es el más ágil, más veloz, el que tiene más capacidades para hacerlo. Entre organismos se da igual. Entonces, cuidemos que nosotros no estemos propiciando de manera inadecuada este antagonismo. Eso es fundamental, ¿sí? Y por otro lado, también tengamos claridad de que podemos estar haciendo desplazamiento de microbioma nativo. ¿Esto cómo es? Podemos tener cepas, generalmente en todos los suelos existen por la propia condición, área desértica, área tropical, área que se inunda, área de bosque. Hay un microbioma que es nativo. Si nosotros estamos aplicando microorganismos que se producen bajo condiciones o de origen muy diferente al que nosotros estamos teniendo, eso es un factor limitante. Yo no puedo o no debería utilizar, ¿verdad?, una cepa de desierto en un lugar tropical porque no le voy a dar las condiciones naturales de ese microorganismo. Yo puedo tener en un mismo momento, en mi cultivo, en mi producción de cultivo, todas los ecosistemas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Puede haber momentos en que no tuve posibilidad de regar oportunamente y tenga condiciones de desierto. Y en cuanto a riego, puedo estarle dando condiciones de trópico, una gran cantidad de agua. Pero una cuestión importante es que no hagamos de manera equivocada las combinaciones o las aplicaciones. ¿Esto a qué voy? ¿A qué? Si nosotros sabemos que hay cepas nativas de un ecosistema, utilicémoslas primordialmente en ese ecosistema porque están seleccionadas por mucho tiempo, por toda su historia, en esas condiciones y ahí van a tener sus mejores expresión, su mejor desarrollo. Si yo las llevo a condiciones diferentes, eso podría modificarse, ¿sí? Entonces creo que esto es una cuestión que se nos puede estar olvidando y que vale mucho la pena de considerar, ¿sí? Este es el resumen ya nada más de todo lo que ya les mencioné, porque ¿a qué vamos con todo este beneficio de los microorganismos? Finalmente es aumentar la calidad de los suelos, ¿no? Y esta imagen lo resume completamente porque sabemos que desde el momento en que nosotros estamos haciendo reincorporación de residuos y que los podemos reciclar, tenemos la gran ventaja de estar aportando materia orgánica junto con materiales adicionales que ya mencioné, el compost, los purines, los estiércoles, los tés, ácidos húmicos, fúlbicos, ¿sí? Y sobre todo, una cosa que es importante es que antes de decir voy a cosechar todo, porque en el caso de maíz ocurre, en el caso del frijol ocurre, es cosecho el grano y el rastrojo también lo vendo, ¿no? Y si me va bien, se queda la raíz, si acaso, y el tocón, pero eso es todo. Analicemos bien lo que estamos haciendo con nuestros suelos, porque de eso depende nuestra calidad y ese gran ejército de microorganismos que nos están ayudando y nos están beneficiando para que nuestro suelo tenga calidad y nuestros cultivos tengan rendimiento, calidad y sobre todo que logren tener esta sostenibilidad que es fundamental para que podamos hacer producción de cultivos en el futuro, ¿verdad? Bien, pues esto es lo que tenía que compartirles. Con todo gusto escucho sus preguntas, por favor. Si me hace favor mi compañera Karina de leerlas y si ustedes tienen algo adicional que comentarme sobre lo que yo dije, dudas o no sé, que me comparten también información al respecto, yo con mucho gusto voy a estar aquí escuchando. Adelante, por favor, Karina. Sí, gracias, maestra. Pues no me han puesto hasta ahorita ninguna pregunta, Sí. pero
háganlas. Aquí estamos, aquí está la maestra para que se las conteste cualquier duda. Me preguntaba sobre la plática, que si le podíamos mandar las grabaciones. Ya les contesté que pusieran su correo para hacerle llegar la plática. Sí. Pero preguntas no tenemos. No tenemos. Bueno, yo quiero hacerle algunas a los asistentes. De los problemas que he mencionado aquí, ¿cuáles han sido los que principalmente han tenido? ¿Me podrían comentar? Si hay algún problema particular con los microorganismos, ¿no los usan o sí? Y si los usan, ¿cuáles de ellos han tenido como principal problema? ¿Qué cultivos producen? ¿Mencionaron algún cultivo? No. No. Bueno, yo creo que todos los que asisten usualmente o están en producción de cultivos o interesados en alguno. De cualquier manera, si tienen interés en particular sobre alguno de los cultivos o algún tema, pues aquí estamos para responder. Y si es solamente capacitación básica, pues me da gusto porque siempre hay información que se puede aprovechar. Entonces, pues con todo gusto, cualquier información adicional, ya puse aquí la cuenta de correo, déjenme volverla a marcar, para que puedan hacerme llegar sus preguntas, por si no quieren hacerlo aquí en público. Este es el correo y con gusto resolveríamos la información, dudas que tengan. Sí, maestra. Gloria Cruz pone en jitomate tizones. Perdón, ¿otra vez qué? Pone ella en jitomate tizones. Ah, muy bien. Excelente información. Hay una cosa importantísima para los tomates, por ejemplo. Seguramente si es producción a intemperie no lo tenga y esperemos que no ocurra, pero por ejemplo, con Clavibacter se ha tenido un excelente resultado inoculando microorganismos al suelo. ¿Y cuál es la razón? Uno puede pensar, bueno, si el Clavibacter tiene un efecto en la parte aérea, ¿qué tiene que ver que yo inocule mi suelo? También en Sigatoga se ha visto este resultado. Si ustedes inoculan su suelo con microorganismos benéficos, todas las esporas, los propágulos que llegan al suelo, son degradados por los microorganismos. Entonces recuerden, cuando uno ve el conjunto de lo que es el tetraedro de la enfermedad, ¿verdad? Donde tenemos el hospedero, el patógeno, el ambiente y las prácticas culturales, ese es el tetraedro. Entonces, cuando quitamos las condiciones para que todo ese patógeno, y ahorita lo recordé por el tizón precisamente, hay aplicaciones de benéficos en la parte aérea, pero yo también le diría mucha precaución de utilizar benéficos para llenar el suelo y todas las esporas o propágulos que caigan al suelo, perdón, van a tener la ventaja de ser eliminadas por estos microorganismos benéficos. Entonces, en la parte aérea se va a reducir la presencia y por lo tanto van a tener una menor población de patógenos. Ok, gracias, maestra. Pues hasta el momento es eso, esa pregunta nada más. Sí, muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, les agradecemos a los participantes. Karina. Sí, en nombre de la empresa Vermilabs, le damos las gracias por habernos acompañado a este masterclass y esperemos dentro de un mes para el siguiente. Los esperamos y pues muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos y ya si están sus datos, les haremos llegar las constancias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.